Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y con la misma energía que tengo yo para este vídeo que, ay Dios mío, va a estar de infarto. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Y si ya son de la casa, pues saben que aquí siempre tenemos el mejor té de chisme calentito para compartir. Así que prepárense su bebida favorita, pónganse cómodos y dejen que les cuente todo lo que tengo guardado para hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente me tiene con los pelos de punta, de esos que no te dejan dormir en la noche pensando en lo que acabas de escuchar. Y sí, ya sé que muchos de ustedes están pensando lo mismo, Kerem y Ande. Esa pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela y que, de repente, ¡pum!, se nos cayó el castillo de naipes. Pues bien, parece que la historia no ha terminado y hay indicios, señoras y señores, de que Kerem no ha podido soltar del todo el fantasma de Ande. Vamos a sumergirnos en el misterio, en los detalles, en cada pequeña pista que hemos encontrado en las redes sociales y en los medios para llegar, si es posible, a alguna conclusión que nos quite esta incertidumbre que nos carcome el alma. Pero antes de que entremos de lleno en este maremoto de emociones, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, exclusivas y por supuesto, mucho chisme. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La historia de Kerem y Ande desde el inicio fue un cuento de hadas moderno. Dos estrellas turcas jóvenes, guapos, talentosos, trabajando juntos en una serie que arrasó con el rating. La química traspasaba la pantalla, los fans enloquecían, los medios no paraban de hablar de ellos. Las fotos juntos, los mensajes cariñosos, los vídeos que parecían sacados de una película romántica. Todo apuntaba a que el amor de la ficción se había convertido en realidad. Y así fue al menos por un tiempo. La relación, como todas, tuvo sus momentos dulces, sus idas y venidas, sus rumores de crisis, pero siempre lograban, de una u otra forma, superar los obstáculos. O al menos eso creíamos nosotros, los espectadores que nos ilusionábamos con cada gesto, con cada palabra. Pero como ya sabemos, la vida real no es un guión de telenovela. Y en un abrir y cerrar de ojos, la noticia de la ruptura llegó como un balde de agua fría. No hubo confirmación oficial, solo un silencio ensordecedor y una serie de indirectas que se lanzaban como dardos en las redes sociales. Los fans desconsolados nos preguntábamos qué había pasado, qué había fallado. ¿Acaso el amor que parecía tan fuerte se había desvanecido como por arte de magia? La respuesta hasta hoy sigue siendo un misterio, pero lo que sí parece evidente es que a pesar de la separación, los sentimientos de Kerem no han desaparecido por completo. Y aquí es donde entra la foto, esa famosa foto de la que todos están hablando. Hace unas semanas, una imagen se viralizó en las redes sociales. Una foto aparentemente inocente, una imagen de Kerem en su casa, una imagen que en principio, no tendría nada de particular. Pero como siempre los detectives de Internet, esos seres increíbles que no dejan escapar un solo detalle, se fijaron en algo que pasó desapercibido para muchos, una foto de Ande en un lugar visible de la casa de Kerem. No era una foto cualquiera, no era una imagen cualquiera que pudiera haber estado en cualquier parte. Era una foto enmarcada, una foto que denotaba cariño, una foto que parecía tener un valor especial para él. Una foto que en definitiva demostraba que a pesar de todo lo que ha pasado, Ande seguía presente en su vida, al menos en sus recuerdos. La polémica se desató inmediatamente. Los comentarios inundaron las redes sociales, los fans se dividieron en bandos, los rumores resurgieron con más fuerza que nunca. ¿Será que Kerem todavía ama a Ande? ¿Será que esta foto es una simple muestra de nostalgia? ¿O será que hay algo más, algo que aún no sabemos? Las teorías son infinitas y cada cual tiene su propia interpretación de los hechos. Algunos dicen que la foto es solo una muestra de respeto por los momentos que compartieron, una forma de recordar una etapa importante de su vida. Otros, más románticos, creen que la foto es una confesión silenciosa de amor, una manera de decirle a Ande que todavía la extraña y que aún guarda la esperanza de una reconciliación. Y luego están los que piensan que todo esto es una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la atención mediática. La verdad es que nadie, excepto Kerem, sabe lo que realmente hay detrás de esa foto. Pero una cosa es cierta, la imagen ha reavivado el debate sobre la relación entre los dos actores y ha puesto de manifiesto que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, la llama de su romance sigue quemando en el corazón de muchos fans.
Pero la foto no es la única pista que nos hace pensar que Kerem todavía tiene sentimientos por Ande. A lo largo de estos meses hemos sido testigos de una serie de gestos, de comentarios, de acciones que parecen confirmar que la ruptura no ha sido tan fácil como se pensaba. Hemos visto cómo Kerem ha seguido a Ande en las redes sociales, cómo ha dado me gusta a algunas de sus publicaciones, cómo ha reaccionado de forma sutil a algunas de sus declaraciones. Pequeños detalles sí, pero detalles que sumados nos dan una idea de que al menos para él, la historia no ha terminado. Por ejemplo, durante una entrevista, un periodista le preguntó directamente a Kerem sobre Ande, sobre su relación con ella. Kerem, en lugar de evitar la pregunta o dar una respuesta ambigua, optó por decir que guarda muy buenos recuerdos de ella, que la admira como persona y como profesional, y que le desea lo mejor. Unas palabras que, aunque aparentemente inocentes, contenían un mensaje oculto, un mensaje que muchos interpretaron como un guiño, como una muestra de que todavía le importa lo que le pasa a Ande. Y no solo eso, también hemos visto cómo en algunas ocasiones, Kerem ha utilizado ropa o accesorios que recuerdan a la época en la que estaba con Ande. Un collar que ella le regaló, una gorra que solía usar juntos, una sudadera que él llevaba puesta en una de sus primeras citas. Detalles que quizás sean solo coincidencias, pero que para los que seguimos la historia de cerca, tienen un significado especial. Un significado que nos hace pensar que aunque intente disimularlo, Kerem no ha podido olvidar a Ande y que probablemente todavía alberga alguna esperanza de volver a estar con ella. Además de todos estos detalles, también hay que tener en cuenta el contexto general de la situación. Tanto Kerem como Ande son personas muy reservadas, personas que no suelen hablar de su vida privada en público. Por lo tanto, cualquier gesto, cualquier palabra que se salga de lo habitual, cobra una importancia especial. Y es precisamente este hermetismo el que alimenta aún más los rumores y las especulaciones. ¿Qué se dirán cuando se cruzan en eventos públicos? ¿Mantienen contacto en privado? ¿Se hablan en secreto? Son preguntas que seguramente nunca tendrán respuesta, pero que nos permiten seguir imaginando diferentes escenarios y creando nuestras propias teorías sobre su relación. Y es que al final, lo que más nos gusta a los chismosos es armar nuestros propios rompecabezas, juntar las piezas que encontramos y llegar a conclusiones que, aunque no sean las correctas, nos hacen sentir que estamos un poquito más cerca de la verdad. Y en este caso, la verdad es que la historia de Kerem y Ande sigue siendo un misterio que, gracias a la famosa foto y a otros indicios, se ha vuelto a poner de actualidad. Un misterio que nos tiene a todos con el corazón en un puño, esperando una señal, una confirmación, una mínima pista que nos permita saber si hay o no posibilidades de reconciliación. Porque, seamos sinceros, aunque ya han pasado meses desde la ruptura, muchos de nosotros seguimos soñando con la idea de que vuelvan a estar juntos, de que nos regalen otra vez esas imágenes de felicidad que tanto nos gustaban. Y no podemos olvidar mencionar el factor de los fans. Porque, seamos sinceros, sin los fans, nada de esto tendría la misma importancia. Son ellos los que están pendientes de cada detalle, los que analizan cada imagen, cada vídeo, cada comentario. Son ellos los que alimentan el debate, los que crean teorías, los que mueven las redes sociales. Son ellos, en definitiva, los que no se rinden y que, a pesar de la ruptura, siguen esperando que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Y es que la conexión que se creó entre los dos actores en la pantalla trascendió la ficción y se metió en los corazones de millones de personas. Una conexión que, aunque no haya llegado a buen puerto, sigue viva en la memoria de los fans. Y es precisamente esa conexión la que hace que cada gesto, cada imagen, cada noticia que involucre a los dos actores, se convierta en un tema de conversación viral. Y no solo eso, los fans también son los que crean contenido, los que editan vídeos, los que hacen montajes fotográficos para demostrar que Kerem y Ande siguen siendo la pareja perfecta. Un trabajo que, aunque parezca insignificante, ayuda a mantener viva la llama de la esperanza y a hacer que el tema siga estando presente en el día a día. Y es que, como ya sabemos, el poder de los fans es enorme, un poder que puede llegar a influir en las decisiones de los propios famosos. Y quién sabe, quizás algún día, Kerem y Ande se den cuenta del cariño que siguen recibiendo por parte de sus seguidores y decidan dar una segunda oportunidad a su relación. Y ahora, después de todo este análisis, después de todas estas teorías, después de todos estos detalles, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué va a pasar? ¿Será que Kerem va a dar el primer paso y va a intentar reconquistar a Ande? ¿O seguirá guardando sus sentimientos en silencio, dejando que la foto sea la única prueba de su amor? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos.
Nosotros como espectadores, como fans, solo podemos seguir observando, analizando y esperando una señal que nos permita aclarar este misterio. Pero una cosa es cierta, la historia de Kerem y Hande, aunque haya tenido un final triste, no ha terminado de escribirse. Y mientras haya esperanzas, mientras haya indicios, mientras haya fans dispuestos a creer en el amor, el debate seguirá vivo y seguiremos hablando de ellos, de sus gestos, de sus miradas, de sus indirectas. Porque, seamos sinceros, la vida de los famosos es como una telenovela, un guión que se va escribiendo día a día y que siempre nos guarda sorpresas. Y en este caso la sorpresa podría ser que al final, Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, que la foto no sea solo un recuerdo del pasado, sino un presagio de un futuro feliz. Pero hasta que ese momento llegue nos conformaremos con seguir disfrutando del chisme, con seguir analizando cada detalle y con seguir alimentando la esperanza de que el amor siempre triunfe. Y bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo que ha estado lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis exhaustivo de la situación entre Kerem y Hande. Hemos repasado la famosa foto que ha desatado la polémica, hemos analizado los gestos de Kerem, hemos hablado del papel de los fans y, como siempre, hemos dejado la puerta abierta a la esperanza de una reconciliación. Hemos visto que a pesar de la ruptura, la historia no ha terminado de escribirse y que los sentimientos de Kerem, al menos según las pistas que hemos encontrado, no han desaparecido por completo. Hemos especulado sobre lo que podría pasar, pero como siempre, la verdad solo la tienen ellos. Pero lo importante es que nos hemos reunido una vez más para compartir nuestro amor por el chisme, para analizar cada detalle y para mantener viva la esperanza de que el amor siempre triunfe, aunque sea en las telenovelas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su apoyo constante y por ser los mejores chismosos del mundo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido y a seguir descubriendo los secretos mejor guardados de la farándula. No se olviden de dejar sus opiniones en los comentarios, cuéntenme qué piensan de la foto, de las actitudes de Kerem y de todo lo que hemos hablado hoy. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus chismes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con todos sus amigos y, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, mis chismosos, que aquí siempre tendremos el mejor té de chisme calentito para compartir. Los quiero mucho. Y hasta la próxima, que sigan con el chisme.